Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 10 del libro de Romanos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. En esta ocasión estaré exponiendo el tema: un celo mal enfocado. Un celo mal enfocado. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Amado Padre, hemos leído tu santa palabra y ahora me dirijo a ti, Señor, para pedirte dirección, Señor, y exponerla de una manera, Señor, que pueda ser entendida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Un celo mal enfocado es el tema de ahora. Cada día, estimados hermanos, en el mundo entero me atrevo a decir de que hay discusiones, hay pleitos, hay controversias, polémica por causa de los celos, ¿verdad? Hay diferentes clases de celos, puedo decir. Hay celos pasionales, celos religiosos, celos familiares. Ustedes bien saben de que, por ejemplo, cuando los niños, los hermanitos, cuando ven de que tal vez la mamá le da algo a su otro hermanito, como que se pone un poco celoso, ¿verdad? A veces los mismos esposos se empiezan a sentir un poco celosos cuando ya viene un niño y la madre, la esposa, pues en este caso del esposo, empieza a enfocarse y a darle más atención al niño que ha venido. Y bueno, como que se empieza a sentir como ignorado y ya se empieza a sentir un poco celoso también. O también puede ser de que una hermana siente de que tal vez un poco de celo porque el papá o la mamá se enfocan en el hermanito. Bueno, la verdad de las cosas de que los celos existen. Así también hay celos religiosos, celos religiosos en los cuales pues las personas no quieren por A o B motivo, se sienten celosos de que un hermano se vaya de allí, de su congregación, etcétera. Y también pues hay celos pasionales, ¿verdad? Y otras clases de celos. No somos testigos de cuántos crímenes, asesinatos han ocurrido por causa de los celos, ¿verdad? Entonces, el celo o los celos, estimados hermanos, es un estado emocional, puedo decirlo. Un estado emocional es una pasión, es un fervor por alguien o por algo, y que impulsa a la persona celosa a actuar, a hacer algo, ¿verdad? Entonces, los celos pueden ser buenos o pueden ser malos. Fíjense qué cosa esta. Los celos pueden ser buenos o pueden ser malos también. Porque algún esposo puede celar a la esposa, pero es porque la ama tanto, ¿va? Que la quiere tanto, solo para él. Pero hay unos celos enfermizos también, que donde el interés es ser posesivo, ¿verdad? Tenerla, como decimos nosotros en El Salvador, tener del pelo a su esposa, ¿me entienden? Digamos, las motivaciones que impulsan que conducen a ser celosos son las que cuentan allí. Algunos pues celos, como le digo, están mal enfocados.
Porque tal vez el hombre quiere ser, o la mujer también, puede ser una persona que quiera controlar, ser controladora, posesivo o posesiva. Y eso pues es malo. Pero no todos, repito, no todos los celos son malos. Hay algunos celos buenos. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué será que Dios es un Dios celoso? Pues porque Él no comparte, vea, su gloria, su alabanza, su adoración, su dignidad con ningún otro ídolo, ¿verdad? Él es un Dios y ese es un celo bueno, puedo decir. Entonces, pero cuando los celos se convierten en algo para querer controlar, para poder tener el síntoma pues de ser posesivos, eso sí es malo. Tal vez son celos por causa de inseguridad. En esta ocasión, estimados hermanos, yo me quiero enfocar en el celo religioso del pueblo de Israel, el celo religioso de ellos, de la nación de Israel. Era un celo, puedo decir, malo, era un celo mal enfocado, el celo de del pueblo de Israel, porque ese celo no les permitió, digamos, estar a cuentas con Dios. Ese celo no les permitió ver y aceptar a Jesucristo, ¿verdad? El celo que ostentaban era un celo que no estaba bien enfocado. ¿Por qué? Porque como lo dice la Biblia, y ya voy a entrar a explicar el texto, era un celo, pero sin un conocimiento profundo, sin ciencia, dice aquí. Entonces, era un celo ciego, puedo decir. Y cuando hay un celo ciego, lo que hay es fanatismo, ¿verdad? Un religioso que sea celoso y que no tenga un conocimiento pleno de la Sagrada Escritura se vuelve un fanático, un pleitista, alguien que le gusta discutir solamente. A esos no hay que seguir la corriente porque es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, de allí la importancia de fundamentarse en la palabra de Dios, de poderla entender. Es fácil, no es la gran cosa. ¿Para qué? Para poder conocer la verdad de Dios y no ser engañado ni volverse celoso. Exponer la palabra de Dios. Entonces, el libro de Romanos, del cual yo he tomado esta lectura bíblica que les he leído, estimados hermanos, es un libro pues que habla, su tema principal, digamos, es la justificación ante Dios. Cómo poder ser justificado ante Dios. ¿Y qué significa eso? Cómo estar bien con Dios. Porque el hombre, desde que pecó, pues la raza humana cayó en un estado pues de separación y por lo tanto de enemistad con Dios. Y de allí la importancia de ponerse a cuentas con Él. ¿Para qué? Para que Dios lo acepte nuevamente. Es decir, para que Dios lo declare justo a esa persona. Entonces, de eso trata pues el libro de Romanos, ¿verdad? Acerca de la justificación, de cómo ser aceptados por Dios, cómo Dios nos puede aceptar, tomando en cuenta, repito, que estamos separados por el pecado y no podemos alcanzar, el hombre no puede alcanzar el estándar de Dios, ¿verdad? Entonces, de allí, estimados hermanos, la necesidad de un Salvador. ¿Para qué? Para ponerlo a cuentas con Dios, ¿verdad? Esa es la enseñanza bíblica, la enseñanza de Romanos. La necesidad. Entonces Dios establece su método, su forma de cómo el hombre puede estar a cuentas con Él, con Dios. Dios pone y tiene su método, su forma de cómo el hombre puede ser justificado ante Él. Y ese método no es un método
que se basa en esfuerzos humanos. No es porque yo le voy a dar de comer a otra persona, le voy a dar dinero a los indigentes, porque yo ayudo a aquel, que voy a obtener mi justificación o voy a estar bien con Dios por esas cosas. Son importantes esas cosas, pero no sirven para ser justificado ante Dios. El único medio para poder ser justificado ante Dios según la Biblia es creer en Jesucristo, de tener fe en Jesucristo, porque Él es el medio, la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esta verdad de que Jesucristo es el medio no era creída por los judíos, por el pueblo de Israel. Ellos querían ser justificados ante Dios obedeciendo la ley de Moisés, creyendo que de esa manera Dios los iba a hacer justos, aceptos, ¿verdad? Y esa forma no era el método, no es la forma de Dios. Dios dio la ley con el fin de conducirlo, la ley fue fue el método por el cual señalaba a Jesucristo, la ley de Moisés. Por lo tanto, estimados hermanos, ellos se quedaron, los israelitas se quedaron con querer cumplir la ley, con querer hacer esfuerzos propios para ser justificados ante Dios, para ser aceptados por Dios. Y repito, y por tener ese interés y no creer en Jesucristo, entonces ellos cayeron en un celo enfermizo, en un celo sin fundamento. Por eso es que el tema de ahora es un celo mal enfocados. Leamos el texto bíblico, ¿verdad? No olvidemos que el apóstol Pablo era un israelita, ¿verdad? Entonces dice acá, él ha estado exponiendo acerca del estado caído de la humanidad, y también ha estado hablando acerca de cómo el hombre puede solucionar ese problema. Entonces dice acá en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él se está dirigiendo a los hermanos, a la iglesia de Roma, ¿verdad? No a la iglesia católica, sino a la iglesia cristiana que estaba en Roma, y le dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón. Es decir, había en el apóstol Pablo, había un interés por sus compatriotas, los israelitas. ¿Y por qué había un interés y una preocupación al mismo tiempo? Había una preocupación porque ellos, es decir, los israelitas, eran un pueblo que prácticamente estaban condenados. ¿Por qué? Por no aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Y de allí el apóstol Pablo vemos de que él sentía pues ese anhelo en su corazón, y su oración estaba enfocada a Dios, dice allí, por Israel, y era para la salvación. Algo que debemos de ver acá, hermano, de que el apóstol Pablo oraba por los israelitas, y su enfoque, su petición, su pedido, no era por prosperidad. No sé si se han fijado en eso. No era por sanidad, no era por ningún otro beneficio de carácter terrenal. La oración que el apóstol Pablo hacía, en este caso por sus compatriotas, los israelitas, era para salvación, porque era un problema de consecuencias eternas. Estamos hablando de condenación eterna, y por eso la preocupación de él, es decir, del apóstol Pablo, el anhelo de él era, y el deseo de su corazón, pues era orar
por Israel para salvación. Y dice allí en el versículo 2, porque yo les doy testimonio, es decir, yo testifico, yo doy fe, dice el apóstol Pablo, de que ellos tienen celo de Dios. Allí dice, porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Celo de Dios. Ellos eran celosos, ellos estaban defendían a su criterio la obra, las cosas de Dios, pero a su manera, ¿verdad? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. El apóstol Pablo podía decir esto, ¿por qué? Porque él mismo fue uno de ellos. Ustedes que han leído, pues, o los que nos van a escuchar, digamos, y han leído estas verdades bíblicas, se darán cuenta de que el apóstol Pablo fue un israelita que era muy celoso. Y ese celo que tenía era un celo enfermizo, a tal grado que llegaba a andar, digamos, tomando preso a los miembros de la iglesia y haciéndoles problemas por todas partes, el apóstol Pablo. Y todo lo hacía, ¿por qué? Por el celo que tenía. Pero el apóstol Pablo tenía un celo mal enfocado, un celo sin un conocimiento pleno. Él actuó de esta manera y por eso él podía testificar. Él sabía lo que ellos, los israelitas, sentían, porque él lo había vivido. Él tenía un celo, pero sin fundamento. Y debido a tener un celo sin fundamento, actuaba como actuaba. Actuaba de una manera agresiva. Era un celo enfermizo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice la Biblia. No conforme a ciencia. Eso significa que, bueno, de que no tenía cuando dice, pero no conforme a ciencia, quiere decir, pero no conforme a un pleno conocimiento, a un conocimiento profundo, a un conocimiento verdadero. Una persona, estimados, aquí tenemos una lección, porque una persona celosa, religiosa, ¿verdad?, puede ser muy sincera en lo que hace, en lo que dice, sin embargo, estar equivocado o equivocada, ¿verdad? Una persona puede ser muy sincera en lo que dice o en lo que hace, pero al mismo tiempo estar equivocado o equivocada. De allí la importancia de nutrirse de la palabra de Dios, de investigar y conocer poco a poco, pedirle a Dios en oración que le revele verdades bíblicas. Eso es bien, pero bien importante. ¿Para qué? Para no caer en el fanatismo ciego y sin fundamento, como lo eran, como estaban los israelitas, que por ese celo sin fundamento, sin conocimiento, no recibieron a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. El territorio de los israelitas fue el receptor del Salvador. El territorio de Israel fue el receptor del Salvador, pero no fue el pueblo, no fue el receptor de ese Salvador. Es decir, no lo recibieron. El territorio lo recibió porque allí nació, pero el pueblo no lo recibió en sus corazones, en sus vidas. A los suyos vino allí, a ese territorio, y los suyos no lo recibieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y todo por qué? Por el celo. Porque ellos nunca le dieron, pues no creyeron de que Él era el Salvador del mundo, el enviado, el ungido. Porque dice allí, pero no conforme a ciencia, la última parte del versículo 2. El versículo 3 dice, porque ignorando, allí dice, ignorando, es decir, Israel no comprendió que la justicia verdadera proviene de Dios por fe. Ellos no comprendieron eso. Ellos creían que para acercarse y para estar bien ante Dios
no era necesario creer en Jesucristo, sino hacer cumplir la ley. Cumplir la ley. Eso creían ellos. Y esa no era la manera de Dios. La ley tuvo un propósito, ¿verdad? Tenía una meta, un objetivo al cual apuntaba. Y ese objetivo, esa meta, ¿verdad?, era Jesucristo. La ley apuntaba a la persona de Jesucristo, quien sería la verdadera justicia de Dios. No olvidemos que esa palabra es bien importante, porque la palabra justicia acá en la Biblia tiene un montón una connotación bien profunda. Entre ellas está el hacer lo correcto, el estar bien ante Dios, ¿verdad? Entonces la persona no puede estar bien ante Dios ignorando a Jesucristo. Pueden ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Se puede hacer cualquier otra cosa loable, buena, y hay que hacerlas. Pero es necesario notar, hermanos, que las cosas que se puedan hacer sin creer en Jesucristo son cosas que no lo van a ayudar al propósito de la salvación a la persona. Entonces dice allí el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, y dice allí, y procurando establecer la suya propia. ¿Me entienden? Yo está como una persona pues que quiera cualquier religioso, ¿verdad?, que hace tantas cosas. Hay algunas religiones, hermanos, que tal vez aquí no las vemos nosotros acá, pero sí en otros países hay religiones, que son religiones, que incluso se flagelan los feligreses, los miembros, se dan con cuerdas acá, ¿verdad? Se golpean hasta sangrar, ¿verdad? Se hacen un montón de sacrificios en sus cuerpos. Y no estamos tan lejos también en nuestros países, que hay religiosos que también, para estar bien con Dios, se van a veces y caminan grandes trayectos en rodillas para llegar a cierto lugar, porque creyendo que haciendo eso van a estar bien con Dios. Y eso es una falsedad total, ¿verdad? Dios no quiere eso. Lo único que Dios quiere es que la gente se ponga cuentas con Dios por medio de la fe, ¿verdad? Que crea en Jesucristo, ¿verdad? Porque la salvación no es por esfuerzos, no es por obras del hombre, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe, dice la Biblia. Es bien fácil. El otro domingo voy a continuar con este libro, estimados hermanos, ¿verdad? Porque es una enseñanza pero tan profunda que cuesta, decir, el tiempo no alcanza para hablar tanto de esto. Son temas bien profundos. Entonces, pero la gente, repito, hasta el día de hoy hace grandes cosas. En nuestro país, repito, y esto es bien importante porque en nuestros países, más que todos latinoamericanos, hay religiosos que hacen eso. Es decir, se van de rodillas. Yo he sido testigo, he visto a gente que van así, caminando, ¿va? ¿Y por qué? Porque quieren estar bien, según esas personas, la creencia, ellos van a estar bien con Dios. Dios les va a aplaudir eso y les va a decir, así es como a mí me gusta, ¿verdad? Tú eres una persona obediente, así estás bien conmigo. Y eso, repito, no es así, ¿verdad? Eso es un esfuerzo, eso es querer establecer la suya propia, ¿verdad? Eso no va con la justicia de Dios, esas acciones, ¿verdad? Entonces, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sometido a la justicia de Dios. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, la culminación, en otras palabras, la culminación de la ley
Cristo es lo que quiere. El objetivo de la ley, la meta de la ley. Todo eso, todas estas palabras o definiciones están en esta palabra que dice: el fin de la ley es Cristo. La culminación, la meta, el objetivo de la ley es Cristo. La ley apuntaba a Cristo, que un día iba a venir, ¿verdad? Eso, el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. La meta o el objetivo, lo que todo el cúmulo de reglas que la ley dictaba, todas apuntaban a Cristo. ¿Y para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Cristo es precisamente, la fe en Jesucristo es la justicia que Dios acepta para ser salvo, ¿verdad? Es bien, pero bien. Cristo es, estimados hermanos, la verdadera fuente de justicia y no la obediencia legalista, ¿verdad? Y dice allí, es bien importante esto: a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. No solamente los judíos, no solamente los israelitas. Dice: a todo aquel que en él cree. Es decir, cualquier persona del mundo, ¿verdad?, que cree en Jesucristo puede ser justo ante Dios. Ante Dios. Puede ser justo ante Dios. Todo aquel que en él cree. Y esto es bien importante porque esto es doctrina, hermanos. Estamos hablando de la doctrina de la justificación y de la salvación. Creer en Jesucristo es entrar en la justicia de Dios, ser aceptado por Dios. Los judíos, hermanos, estos mismos judíos a los cuales el apóstol Pablo se está refiriendo, que eran celosos, pero que eran celosos, pero sin un conocimiento profundo, estaban haciendo problemas también en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia. Las iglesias que habían creído en Cristo, ellos, es decir, este tipo de personas, iban a querer y estaban confundiendo a los hermanos allá en las iglesias de Galacia. Si ustedes ven ahí el retazo bíblico que está acá, ¿verdad?, en Gálatas capítulo 1, ustedes van a ver, estimados hermanos, que en el versículo 6, vea, de Gálatas 1:6, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente, dice: estoy horrorizado. El apóstol Pablo estaba horrorizado. ¿Y qué es lo que lo tenía horrorizado a él? O maravillado, dice aquí: de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Es decir, estaban siguiendo una enseñanza errónea. ¿Y quiénes los estaban induciendo a esto? Bueno, aquellos israelitas celosos, sin ciencia. Ellos eran los que estaban allá, digamos, en esa otra región, confundiendo a los hermanos de esa región, de esas iglesias de Galacia, ¿verdad? Y estaban allí. Entonces dice allí: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Lo que estaban haciendo es que, dice, no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio. Pero lo que estaba pasando con estos israelitas, estos judíos celosos sin fundamento, es que estaban confundiendo. Querían agregarle obras obras humanas a lo que era la gracia. Eso es lo que pasaba. La fe solamente es por gracia. La fe solamente, la salvación es por gracia. La salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras. Las obras son importantes después de que una persona ha sido salva, pero
hacer obras sin creer en Jesucristo, esas obras no lo van a salvar. Entonces, y ellos decían, tienen que hacer esto, además de creer en Cristo, tienen que hacer esto, decían ellos. Y entonces estaban perturbando a quienes, estaban perturbando a los hermanos que ya tenían, que ya habían creído en Jesucristo. Y le estaban tratando la manera de confundirlos. Estos judíos estaban perturbando a las iglesias. Ya habían logrado desviar a algunos. Por eso les dice allí, estoy maravillado, les dice, ¿verdad? O estoy horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado. Ya se estaban alejando. Y esto era preocupación para el apóstol Pablo, de que ya ellos se estaban alejando. Estimados hermanos, una persona celosa y sin fundamento es una persona, digamos, peligrosa, que puede confundir a los demás. De allí es del peligro que existe, pues, ¿verdad? Él les dice aquí en el versículo, siempre en Gálatas, capítulo 1, versículo del 11 en adelante, que está aquí en el retazo bíblico, que ya leímos. Vea, el apóstol Pablo les está contando la experiencia que él tuvo. Él fue un hombre celoso anteriormente, pero que por la gracia de Jesucristo había sido rescatado, ¿verdad? Y entonces les dice aquí lo que está en el capítulo 1, versículo 11 en adelante de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué significa esto? Que el evangelio, es decir, la enseñanza que él les llevaba, el mensaje que él llevaba, era un mensaje garantizado, porque no lo había aprendido de hombre. No lo había aprendido de hombre. Había sido revelado directamente por Dios, por Cristo. Dice allí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo les he enseñado bien a ustedes. ¿Cómo es posible que vengan otros a quererlos engañar, a perturbar? Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, porque versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él les está contando acerca de cómo él era antes de creer en Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo era, antes de venir a Jesucristo, era un hombre celoso, ¿verdad? Pero tenía un celo mal enfocado. Tenía un celo sin un conocimiento verdadero, puedo decir. Debido a tener ese celo sin un fundamento bíblico, él se volvía celoso y andaba haciendo lo que andaba haciendo. Era un hombre peligroso. Era un hombre peligroso. ¿Por qué? Por su celo enfermizo, por su celo sin fundamento. Entonces, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no se informó de hombres. Su evangelio, la enseñanza que él recibió, era una enseñanza directamente dada por Jesucristo. Y eso era un signo de garantía. Su evangelio no era un evangelio falso. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. No era algo falso, era un evangelio, una enseñanza verdadera. Y esa enseñanza verdadera
es precisamente que para ser aceptado ante Dios es necesario creer en Jesucristo. Porque eso es la verdadera, digamos, la verdadera justicia, el verdadero método que Dios pues requiere. En el versículo 14 es donde habla acerca del celo que él tenía y que era un celo, digamos, mal enfocado, como el tema pues de ahora pues lo dice, un celo mal enfocado. Para ir finalizando, estimados hermanos, solamente quiero dejar 5 lecciones para que les quede a ustedes, digamos, para que les queden en su memoria, ¿verdad? 5 lecciones de todo esto que les he estado hablando. Número 1, el apóstol Pablo dice allí que oraba por sus paisanos, por sus hermanos israelitas. Y aquí tenemos una lección para cada uno de nosotros, que al igual que el apóstol Pablo, también debemos de orar e ir a buscar a los perdidos. Es importante esto. Debemos de orar, buscarlos y orar, porque solo buscarlos sin orar, pues no sería efectivo el trabajo. Es necesario buscarlos y orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les aclare. Entonces tenemos que orar. ¿Por qué? Y tenemos que buscarlos por amor. Al principio, o muchas no van a entender esto y se ponen reacios, se ponen en contra. Hay ofensas, hay hermanos que han sido incluso hasta golpeados porque los demás no entienden, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que él oraba por ellos. Y eso es algo para nosotros. Entonces, ese es un llamado para cada uno de nosotros. Número 2, nosotros debemos de ser celosos, pero con conocimiento. Así como uno puede celar a su esposa, ¿va? Pero con buenas motivaciones, no para ser posesivo o controlador. Así, de esa manera, uno debe ser celoso por lo que ama, por el evangelio, y no dejar que otro venga y lo trastorne. En ese sentido debemos de ser celosos, pero con un conocimiento profundo, con un conocimiento pleno. De ahí la importancia de conocer la Sagrada Escritura. Debemos tener, en otras palabras, un celo, pero un celo bueno, un celo sano, un celo como el de Dios. Dios es celoso con su pueblo. ¿Por qué? Porque no quiere el mal para ellos. Entonces sí debemos ser celosos, pero con conocimiento, y no como los judíos, que tenían celo, pero no conforme a ciencia, dice. Número 3, nunca debemos buscar la salvación por esfuerzos o métodos humanos, por esfuerzos humanos, es decir, por obras, creyendo de que creyendo que ser bueno, eso va a conducir a la salvación del alma. Eso no es así. La salvación solamente se obtiene, repito, creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de buscar, no debemos de buscar la salvación por esfuerzos humanos, por obras. Número 4, debemos centrar nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Ese es el que nuestra fe debe estar centrada allí, en el sacrificio de Cristo. Y número 5, con esto finalizo y me despido, hermanos, es que el evangelio es para toda la humanidad. Amén. El evangelio es para toda la humanidad y no solamente para un pueblo, para un sector, para un país, es para todo. ¿Pero quién? Para todo aquel que en él cree. Vea, para todo aquel que cree. Dice Juan 3:16, el famoso versículo, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, es decir, Jesucristo, la justicia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro domingo voy a continuar con los versículos del 5 en adelante, hermanos, para seguir exponiendo, porque esto es muy profundo. Yo me puedo estar mi año hablando de este libro, sinceramente les digo, de Romanos, porque es tan, pero tan profundo. El otro domingo voy a continuar con los versículos del 5 en adelante. Hoy expuse solamente he hablado de 4 versículos. 1, 2, 3 y 4. El otro domingo voy a, si Dios me presta vida, voy a continuar con esos otros del 5 en adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, y sigamos adelante, enriqueciéndonos y, digamos, llenándonos del conocimiento de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor por el mensaje bíblico de esta tarde, y voy a dar lectura a la lección verídica que dice: una persona religiosa y sin conocimiento bíblico es alguien necio, terco e inflexible, pero mientras tenga vida tiene oportunidad de salvación. Bueno, hermanos, ahora vamos a entonar el último himno, que es el 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, que llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra, Padre bendito. Gracias, Padre, por la oportunidad de vida de un día más que nos has regalado, lleno de bendiciones. La bendición más grande, Padre Santo, es que tú nos has regalado la vida y nos has comprado, Padre Santo, los que te hemos aceptado con tu sangre. Te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Gracias por el regalo de la salvación. Te pedimos, Padre bendito, por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos,
por los hermanos, Padre Santo, que no pudieron estar hoy con nosotros, por los que nos están viendo o nos verán por el medio digital, Padre bendito, por todos ellos donde quiera que se encuentren, que puedan abrir sus corazones, Padre bendito, que tú puedas entrar en sus vidas y que sabemos, Padre Santo, que contigo todo nos sale a bien, Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, por cada una de esas peticiones de los jueves, Padre Santo, que sean escuchadas según sea tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por que has cuidado de nosotros y por cada uno de los segmentos que fueron solo para tu honor y tu gloria, Padre Santo. Bendice nuestro oído, nuestro hogar, y que la semana, Padre Santo, que estamos por comenzar sea de bendiciones y podamos estar reunidos el próximo domingo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.